Hoy vamos a ver este capítulo que se refiere al sistema endocrino. Bien, vamos a apartar un poco esto para no estar cayendo en problemas. A ver, ¿qué viene? Antes que nada, antes de comenzar, quiero hacerles una ligera aclaración entre lo que es un sistema y un aparato, porque muchos docentes, diríamos así, usamos indistintamente sistema y aparato, o aparato solamente, o solamente sistemas. Lo propio ocurre también en la descripción, en los libros, en los textos. Lo cierto es lo que sigue. Y esto justamente para hablar hoy de este sistema que es el que más se presta para esta terminología. Veamos, aquí dice, sistema es un conjunto de órganos del mismo tipo que se asocian para realizar una función. ¿Qué dice aparato? Un aparato es un conjunto de órganos que se agrupan o se asocian, que es lo mismo, para coordinar y realizar una función. Hasta ahí no hallamos diferencia. Ambos tienen la misma conceptualización. ¿Dónde está la diferencia? Está en lo siguiente. En un sistema, los órganos, dice, no necesariamente tienen que tener una secuencia anatómica. Ejemplo, sistema endocrino, el que estamos viendo. Veamos qué dice del aparato. Necesariamente tiene una secuencia anatómica. Ejemplo, aparato digestivo. ¿A qué se refiere? En el aparato digestivo, se inicia en vez de la boca, se continúa con el esófago, el estómago, el intestino delgado, grueso, recto y ano. Todos estos órganos están continuándose una detrás de otro. ¿Qué pasa con el sistema endocrino? La hipófisis es un órgano que está a nivel de la cabeza, la tiroides está a nivel del cuello, la glándula suprarrenal está a nivel del abdomen, los riñones están en la región retroperitoneal, los testículos y los ovarios, que también producen hormonas, están a nivel de la pelvis. O sea, los órganos están en diferentes sitios. Eso dice, no necesariamente tiene que haber una secuencia anatómica, como estamos viendo acá. En cambio, un aparato sí. Entonces, así dejamos diferenciado lo que es un sistema y un aparato. Lo propio podemos decir, por ejemplo, el sistema cardiovascular, ¿no es cierto? Todo está continuado, corazón, salen las arterias, vuelven las venas, corazón. Igual el pulmón, entra el aire por las fosas nasales, se continúan con los conductos, termina a nivel de los alvéolos. Casi todos ellos están en esa secuencia, por tanto, estos son aparatos. Bien, así está aclarado entonces. El sistema endocrino, dice, igual que el sistema nervioso, regula las actividades metabólicas en ciertos órganos y tejidos. O sea, es el que nos da la homeostasis, o sea, la función normal del cuerpo. Pero, a diferencia del sistema nervioso que actúa muy rápidamente, porque el sistema nervioso actúa por impulsos nerviosos. El sistema endocrino produce un efecto lento y difuso, porque tiene que haber una mediación de las sustancias químicas llamadas hormonas, y eso entonces retarda la acción del estímulo o el efecto que va a producir. ¿Sí? Esa es la diferencia entonces con el sistema nervioso y el endocrino. Ahora, aunque el sistema nervioso y endocrino funcionan de manera diferente, ambas interactúan
para modular y coordinar las actividades metabólicas del cuerpo. O sea, son imprescindibles ambos. Consta de glándulas sin conductos, a diferencia de las glándulas exocrinas, que sí tienen conductos, o pueden estar formando distintos grupos de células dentro de determinados órganos del cuerpo, como ocurre, por ejemplo, con los islotes islotes de Langerhans que hemos descrito en el páncreas. O pueden estar como células endocrinas independientes, conocidas como el sistema nervioso endocrino difuso. Igualmente también ya hemos descrito estas células a nivel del tubo digestivo y respiratorio. Otra característica de los órganos endocrinos es que tienen abundante vascularización. Como no tienen conducto de excreción, entonces su producto tiene que ser transportada por la circulación, o sea, las hormonas, las secreciones producidas por estas glándulas. Entonces acá tenemos una diferenciación entonces de estos diferentes órganos que conforman el sistema endocrino. Como glándulas endocrinas independientes, vamos a describir la hipófisis, la tiroides, la paratiroides, las glándulas suprarrenales y la glándula pineal. Como cúmulos de tejido endocrino dentro de ciertos órganos, que hemos descrito, los islotes de páncreas, los de Langerhans, las células juxtaglomerulares, y están también el cuerpo amarillo, las células foliculares en el ovario y las células de Leydig en los testículos. Y como células aisladas del tubo digestivo, las hemos descrito como células del sistema neuroendocrino difuso, que se conocen también con el nombre de APUT, que quiere decir captadores y descarboxiladoras de precursores de aminas. ¿Qué son las hormonas? Dice, son mensajeros químicos producidos por las glándulas endocrinas y transportadas a la sangre y transportadas por la sangre a células, órganos diana, sobre los que ejercen sus efectos reguladores. ¿Sí? Entonces se produce una glándula endocrina y esta se vacía al sistema circulatorio, que es transportada y liberada, va a actuar entonces sobre sus células diana. Se clasifican tomando en cuenta su estructura química en proteínas polipeptídicas, que son hidrosolubles, o sea, son sustancias que pueden disolverse en agua, como la insulina y la hormona folículo estimulante. O hay derivados de aminoácidos, también son hidrosolubles, como la tiroxina y la adrenalina. Y derivados de esteroides y ácidos grasos, estas se disuelven en lípidos, como la progesterona, el estradiol y la testosterona. Dice, cuando la hormona llega a la proximidad de una célula diana, esta se une a un receptor superficial, como se ve aquí arriba, ¿no es cierto? La célula tiene su receptor y se une con ella, cuando son hidrosolubles. Pero cuando son liposolubles, entonces se van a unir a receptores que se encuentran dentro de la célula en el citoplasma. La unión de la hormona a un receptor, entonces va a iniciar una transducción de señales y a eso llamamos una reacción química. Estas hormonas se van a hacer inactivas en la célula diana una vez que han producido el estímulo. Además, pueden ser destruidos o degradados en el hígado y en los riñones. Ahora bien, ni la hormona ni el receptor por sí solo, ninguno de ellos por sí solo, pueden iniciar una respuesta de una célula diana, sino tiene que haber siempre una interacción entre
la hormona y el receptor. Mecanismos del control hormonal. Existen 3 tipos de mecanismos. Estas son la control de la secreción autocrina, en la que una célula endocrina produce su secreción, lo libera al intermedio que lo rodea y es estimulada a sí misma. O sea, produce para estimularse a sí mismo. Esta entonces es una reacción autocrina. Una reacción paracrina es cuando la célula produce una hormona, esta la libera y va a actuar sobre las células vecinas, al lado. ¿Sí? Entonces, actúa sobre las células vecinas, que muchas veces son similares. En cambio, la reacción endocrina, la que estamos viendo, las células producen su secreción, lo liberan al torrente sanguíneo, es transportada por el torrente sanguíneo para recién llegar a las células diana. Esa es entonces una reacción endocrina. Además, hemos indicado que hay muchas de estos receptores están al interior de la célula, concretamente al núcleo. Entonces vamos a ver cómo se transloca la hormona al núcleo. Principalmente esto ocurre con las hormonas esteroides. Una vez que atraviesan la membrana plasmática, se unen a receptores hormonales intracelulares, ¿ya? Como por ejemplo, la hormona tiroidea se une al transportador de la triiodotironina, unido que se une a la membrana, y se transfiere a un receptor que se encuentra al interior, que es el receptor de la hormona tiroidea intracelular. Y así se forma entonces un complejo hormona-receptor intracelular. Y esta a su vez se va a transportar hacia el núcleo, donde se une al ADN, y esta va a producir una reacción para incrementar la transcripción del ácido ribonucleico mensajero, lo cual va a estimular entonces la transcripción de genes, pero esto va a ocurrir sin la colaboración del segundo mensajero. Otras hormonas esteroides se unen a receptores que se encuentran en la membrana plasmática y de esa manera ingresan también hacia el interior. Su acción de estas puede ser la transcripción de genes, o sea, puede ser la transcripción de genes sin transcripción de genes o sin producción de proteínas. Por eso decíamos, ni la hormona ni el receptor por sí solo pueden iniciar entonces una respuesta en la célula diana. ¿Qué ocurre con los receptores en la superficie? También utilizan distintos mecanismos para provocar una respuesta en la célula diana. En unos casos se forma un complejo hormona-receptor. Esta va a estimular una hormona llamada la proteína sinasa, que fosforila las proteínas reguladoras y de esa manera genera una respuesta biológica hormonal. Algunos complejos de hormonas receptor van a estimular la formación del monofosfato de adenosina cíclico, ¿sí?, para que actúe como un segundo mensajero. Otros complejos receptores se van a asociar a la proteína de trifosfato de guanosina, que es la proteína G, que va a intermediar entre el receptor y las respuestas de la célula diana, también como un segundo mensajero. Hay otras hormonas, como por ejemplo la insulina y la somatotrofina, utilizan receptores catalíticos que activan proteínas de sinasa, que a su vez fosforilan entonces las proteínas de la célula diana. ¿Qué es el mecanismo de retroalimentación y qué es la inactivación de una hormona? Cuando una hormona se activa,
o activa una célula diana, se genera inmediatamente una señal de inhibición de vuelta a la glándula, a lo que se conoce como el mecanismo de retroalimentación, de forma directa o indirecta para que pueda detener la secreción. ¿Se entiende? Entonces, se transporta una señal, llega a la célula diana, la estimula, inmediatamente la propia célula genera una nueva señal para que vaya hacia el sitio donde se está generando la hormona de secreción para que pueda detenerla. Por otro lado, cuando la hormona circulante es insuficiente, entonces se genera una señal de retroalimentación positiva, en este caso, positiva, que viaja a la glándula e inicia aumento de la secreción hormonal para que pueda seguir siendo estimulado. Por otro lado, también, cuando la hormona circulante está en exceso, hay abundante hormona circulante, estas se unen a las proteínas plasmáticas y se mantienen de manera inactiva. Y esto entonces genera un estímulo negativo, o sea, inhibe de manera negativa. Por tanto, todas las hormonas se vuelven inactivas de forma permanente en las células diana y son degradados y destruidos en forma definitiva en el hígado y en los riñones. Veamos ahora una de las primeras glándulas, que es la glándula de la hipófisis. Es la hormona que se encarga de producir varias hormonas que van a regular el crecimiento, la reproducción y el metabolismo celular. Anatómicamente se halla localizada en la fosa pituitaria, que es una depresión que se halla localizada en la silla turca del esfenoides. Por tanto, esta glándula está cubierta por 3 paredes óseas en la base, paredes laterales, y el techo está recubierta por una dependencia de la dura madre, tejido conjuntivo muy denso. Por tanto, entonces así está muy aislada esta glándula en este espacio. Tiene la forma de un guisante, o sea, se parece mucho a un poroto. Es pequeño, tiene apenas 1 centímetro por 1 centímetro y 0,5 centímetros de espesor, 1 centímetro de ancho, 1 centímetro de largo y 1 centímetro de espesor, y pesa apenas 0,6 gramos, un poquito más que un medio gramo. Ya, fíjense el peso que tiene. Puede llegar a pesar hasta 1,2 gramos en mujeres que tienen múltiples embarazos. En cada embarazo va aumentando las células y esto va agrandando la glándula, y así en una multípara puede tener hasta 1,2 gramos. Está conformada por 2 componentes embriológicamente diferentes, que son la adenohipófisis, esto que estoy indicando de un color más café oscuro. Se llama así porque se parece mucho a un epitelio glandular, o sea, tiene en su conformación tejido epitelial glandular. Tiene origen ectodérmico, se origina en la bolsa de Zacke. Y la otra parte es la neurohipófisis. Esta también tiene origen diferente, tiene del ectodermo neural y se parece mucho a un tejido nervioso secretor. De ahí que entonces son 2 partes diferentes. La adenohipófisis, llamada en el lóbulo anterior, se encuentra hacia la parte frontal del cuerpo, y la neurohipófisis, llamada también lóbulo posterior, se encuentra hacia la parte posterior. A su vez, cada uno de estos segmentos se subdivide. Así, la adenohipófisis, llamada también lóbulo anterior, tiene la pars distalis, o la par anterior,
que forma la mayor parte del lóbulo anterior. La parte intermedia está por detrás de ella, entre la parte nervosa, es un espacio delgado, adelgazado, que no es nada más que un remanente de la bolsa de Rathke, que separa la adenohipófisis de la neurohipófisis. Está rodeada por una formación coloidal amorfo. Y la parte tuberalis es una prolongación hacia el infundíbulo, a especie de un manguito o un collar. En cambio, la neurohipófisis, que está en la parte posterior, se subdivide a su vez en la parte nervosa propiamente dicha, que es el sitio que va a contener las porciones terminales de los axones secretorios y sus terminaciones, puesto que la neurohipófisis es nada más que el sitio de terminación de las neuronas, de los axones de las neuronas, que se originan en el hipotálamo, en los núcleos supraóptico y paraventriculares. Tenemos el infundíbulo, que es una prolongación también hacia arriba de la neurohipófisis, que va a contener principalmente axones neurosecretorios que van a formar los haces hipotalámico-hipofisarios, o sea, de hipotálamo a hipófisis. Y la eminencia media es la continuación del infundíbulo hacia el hipotálamo, ramificada en dos ramos. Y así vemos entonces, ya a nivel histológico, la adenohipófisis, que tiene una conformación epitelial celular muy parecida a una glándula exócrina, vemos acá claramente. En cambio, la parte posterior, la neurohipófisis, tiene más una conformación de tipo nervioso, puesto que tiene células muy similares a las células nerviosas. Y aquí vemos entonces ya mayor aumento con colorantes específicos los componentes de la adenohipófisis, que son nada más que fibras reticulares, y las células, que la vamos a ir describiendo a continuación y volveremos a esta lámina. El riego sanguíneo. Es importante conocer el riego sanguíneo de la hipófisis. Esta se da por dos arterias, las arterias hipofisiarias superiores y las arterias hipofisiarias inferiores, que son ramos directos de la carótida interna. La arteria hipofisiaria superior forma el plexo capilar primario a nivel de la eminencia media. De aquí se originan las venas portales hipofisiarias que van a drenar el plexo capilar primario, formada acá en infundíbulo y parte tuberalis, y va a llevar la sangre al plexo capilar secundario en la pars distales o lóbulo anterior. Todas estas estructuras o estos capilares son de tipo fenestrado. Ahora bien, las neuronas hipotalámicas neurosecretoras que se producen a nivel del hipotálamo se almacenan aquí en el plexo capilar primario. De aquí son transportados por los vasos portales hacia el plexo capilar secundario que está en la adenohipófisis, ¿no es cierto?, donde van a desencadenar un estímulo o una inhibición de las células secretoras parenquimatosas de las adenohipófisis. ¿Cómo está dada a la secreción de las hormonas en la adenohipófisis? Están controladas por hormonas que son producidas por células nerviosas del hipotálamo, secretadas como hormonas o factores liberadores o inhibidores que van a llegar a los lechos capilares
secundario y van a estimular o inhibir entonces a estas células parenquimatosas. Entre estas tenemos la neurona liberadora de la hormona liberadora de tirotropina, que es la TRH, que va a estimular la liberación de las hormonas tiroideas o la tirotropina, la TSH. La hormona liberadora de la corticotropina, que es la CRH, que va a estimular la liberación de la corticotropina, que va a estimular entonces la hormona suprarrenal. La hormona liberadora de la somatotropina, que es la SRH, que va a estimular la liberación de la somatotropina o la hormona de crecimiento. La hormona liberadora de la hormona luteinizante es la LHRH, que va a estimular la liberación de la hormona luteinizante y la folitropina o la hormona folículo estimulante. Tenemos también la hormona liberadora de prolactina, que es la PRH, que va a estimular la liberación de la prolactina. Y por otro lado tenemos el factor inhibidor de la prolactina, que se conoce PIP, que inhibe la secreción de la prolactina. Todas estas son hormonas estimuladoras que producen el estímulo de secreción hormonal. Y la inhibición de los órganos que fueron estimulados generalmente se da por retroalimentación. La parte distal, llamada también lóbulo anterior de la hipófisis. Esta está recubierta por una cápsula. Vemos acá, por ejemplo, el recuadro inferior es este que está de color café oscuro. Tiene una cápsula que envuelve completamente a la glándula, ¿sí? De ella ingresa tejido conjuntivo al interior para reforzarse con las fibras reticulares que vemos acá en esta imagen ya histológico, pintada de color azul, y de esa manera forman lo que se conoce como el estroma de la glándula o la armazón de la glándula, que van a soportar a las células parenquimatosas que se disponen formando cordones celulares o grupos celulares. ¿Ya? Estas siempre rodeada por fibras reticulares. Las fibras que rodean a los capilares sinusoides fenestrados forman entonces los plexos capilares secundarios. Las células parenquimatosas, estas células que vemos acá, tienen afinidad a los colorantes por los gránulos que tienen cada una de ellas. ¿Ya? A estas células que tienen afinidad por los colorantes se las denominan cromófilas, que representan aproximadamente el 50% de la población de las células de la adenohipófisis. A su vez, estas se clasifican en acidófilas, aquellas que tienen reacción por los colorantes ácidos, y las basófilas, aquellas que tienen reacción para los colorantes básicos. En esta imagen, los acidófilos son estas que se tiñen de un color rojo, que representan aproximadamente un 40% del total de las células cromófilas. Y las basófilas son los 10%, son nuestras otras células que se tiñen de un color ligeramente azul o violeta, que se ve claramente por aquí. Y la otra mitad, otro 50%, son las denominadas cromófobas, que no tienen afinidad por los colorantes, de tal suerte entonces estas se ven de color blanco. Vemos acá un grupo de células, aquí un cordón de células blancas, vemos acá otro cordón, por acá tenemos otro cordón, vemos por acá en forma aislada, y así entonces se observan estas células. Por otro lado, hemos dicho que también las glándulas endocrinas tienen abundante riego sanguíneo, y vemos entonces acá, por ejemplo, este capilar venoso, un corte ligeramente longitudinal con gran cantidad de glóbulos rojos en su interior. Vemos otro por acá, se ve por aquí y por acá, ¿sí? Vasos sanguíneos. Las células acidófilas, vayamos ahora a describir.
Hemos dicho que son las más abundantes de las partes distales. Sus granos de estas se tienen con color naranja o rojo con la eusina. ¿Sí? Son dos, la somatotropa y la mamotropa. La somatotropa representa un 50% del total de las células acidófilas y la mamotropa está en orden del 10% en los varones y un 30% en la mujer embarazada. Las somatotropas tienen un núcleo central, tienen mitocondrias pequeñas en forma de bastones a nivel de su citoplasma, el retículo endoplasmático rugoso es muy abundante y tienen unos gránulos secretorios que tienen o que miden entre 300 a 400 nanómetros. Estas células secretan la hormona llamada la somatotropina, o llamada hormona de crecimiento, tiene un efecto general de incremento de los índices metabólicos celulares. En los hepatocitos, con las células hepáticas, estimula la producción de otro factor, que es el factor de crecimiento pseudoinsulinílico tipo 2 y 1. Esta va a aumentar la tasa de mitosis de los condrocitos del cartílago en crecimiento, de los huesos largos, y de esta manera aumenta también el metabolismo o las tasas metabólicas de estas células. Esto hace entonces que al aumentar los condrocitos, se transforman en osteocitos a nivel de los huesos largos y de esa manera entonces crece el hueso largo y crece la persona. Las mamotropas, llamadas también lactotropa, son células individuales, son más pequeñas, son células poligonales, tienen organelos discretos y sus gránulos pueden fusionarse y forman gránulos grandes de aproximadamente 600 nanómetros. Son las más grandes dentro de las 5 células que vamos a mencionar de la cadena hipófisis. Estas células producen la hormona llamada prolactina, que va a promover el desarrollo de la glándula mamaria durante el embarazo y la lactancia o favorecer la lactancia después del nacimiento. Esta hormona es producida por el factor liberador de la prolactina o el PIP, también la oxitocina la estimula, en cambio la dopamina la va a inhibir. La dopamina se conocía antes como la inhibidor de la prolactina. Vemos en esta célula entonces, en esta imagen de hipófisis, aquí se ve claramente. Las fibras reticulares forman unos espacios para mantener a las células en su sitio, grupos de células, y estas son las acidófilas, estas de color azul, las basófilas son otras, estas aquí están en color morado, y las blancas ya hemos dicho que son las cromófobas abundantes. ¿Qué es el gigantismo hipofisario? Dice, es una enfermedad hormonal causada por la excesiva secreción de la hormona de crecimiento o la somatotropina durante la edad de crecimiento, antes de que se cierre la epífisis. ¿Sí? Es la causa más común, la secreción excesiva, que puede ser un tumor canceroso benigno de la hipófisis. El individuo que tiene esta anormalidad va creciendo, crece y crece y no hay quien lo pare, ¿no es cierto? Pasa los 2 metros, 2,50, 2,60, puede llegar a alcanzar 2,80 centímetros. En cambio, lo contrario es el enanismo hipofisario, ¿ya? También es un conjunto de alteraciones que aparecen como consecuencia del déficit de secreción. En cambio, el gigantismo es por exceso de secreción de la hormona de crecimiento. La persona portadora de esta tiene un cuerpo pequeño, pues pequeño, pero es muy proporcional. Es un pequeño individuo, pero
sus partes corporales son proporcionales. Diferente de lo que produce la acromegalia, que generalmente se da en los adultos después de que se ha producido el cierre de la epífisis de los huesos. Esto porque también hay exceso de somatotrofina, entonces comienza a engrosar los huesos, algunos se van alargando, como por ejemplo los huesos del miembro superior, la mandíbula, y la persona portadora se va haciendo muy anormal, o sea, pues estos cambios le hacen ya de proporciones irregulares. En cambio, la otra hormona que hemos indicado, que es la lactotropa o la lactotropina, o la prolactina, durante el embarazo, esta produce el aumento de la glándula mamaria. En cambio, durante la lactancia, va a producir esta hormona que es la prolactina, que va a facilitar la lactancia. Por otro lado, la succión producida por el niño en la glándula mamaria también indirectamente estimula a la glándula pituitaria, a la hipófisis, para que pueda liberar más prolactina y de esa manera, pues entonces, hacer que la lactancia sea sostenible. Las células basófilas, con otro grupo de células de la adenohipófisis. Estas se tienen de un color azul cuando se utiliza colorantes basófilos como el PAS, el ácido periódico de Schiff. Estas se localizan en la periferia de la pars distalis. La que hemos estado viendo, esta está coloreada justamente con el PAS. De ahí que vemos intensamente coloreado las fibras reticulares, porque estas son PAS positivos, y de esa manera se colorean las células acidófilas de rojo, y estas otras con colores muy intensos entre el morado y el azul oscuro por acá, por ejemplo, son las células acidófilas, o perdón, basófilas. Y entre estas tenemos tres: las corticotropas, las tirotropas y las gonadotropas. Hay algo que quiero recalcarles para que puedan familiarizarse. Las células secretoras de la hipófisis tienen terminación OPA. Dicorticotropa, tirotropa, gonadotropa, lactotropa, somatotropa, las otras dos. En cambio, las hormonas tienen terminación INA, corticotropina, INA, tirotropina, INA, ¿sí? Luteotrofina, INA, somatostatina, ¿sí? Entonces, de esa manera van a familiarizarse con la célula y también la hormona. Las corticotropas representan el 10% de las células basófilas, son células redondeadas a ovoides, el núcleo es característicamente excéntrico, tienen pocas organelas a nivel de su citoplasma y sus gránulos abundantes miden aproximadamente 250 a 400 nanómetros. Estas células liberan la hormona llamada la corticotropina o la CTH, que va a estimular a la corteza suprarrenal, ¿no es cierto? Va a estimular a los melanocitos porque va a producir la melanotropina, va a formar la lipotropina B, que va a inducir a la lipólisis, y por otro lado va a producir una síntesis esteroide, como por ejemplo la endorfina, que es un analgésico natural. La liberación de esta hormona está estimulada por la hormona liberadora de la corticotropina, o la CEDH, que va a estimular entonces la formación de estas hormonas. Las tirotropas son muy escasas, apenas 5%, se encuentran en un plano profundo, son células poliédricas, de formas diferentes. El núcleo redondo
Y se va a diferenciar principalmente porque los gránulos de estas células son las más pequeñas, apenas llegan a medir 150 nanómetros. No nos olvidemos que los gránulos más grandes están en las células de de la mamotropa. Estas van a producir la hormona, la tirotropina, la TSH, que va a estimular a la glándula tiroides para que pueda producir las hormonas tiroideas, que es la T4 y la T3, o la tetraiodotironina o la triodotironina, y la inhibición es por las mismas, por feedback, y es estimulada por la hormona estimulante de la glándula tiroides. Las gonadotropas son también representan 10%, son células pequeñas, tienen un núcleo esférico también excéntrico que no se la ve porque tiene muchos gránulos. Hay abundantes organelos y sus gránulos miden entre 300 a 400 nanómetros. Estas células van a secretar la hormona folículo estimulante o la FSH, que va a estimular la proliferación de los folículos linfoides, perdón, folículos ováricos, no son folículos linfoides, folículos ováricos, la luterotrofina o la LH, que va a producir la ovulación, la ICSH, que va a producir la hormona liberadora de la gonadotrofina, que va a producir las hormonas sexuales masculinos, y también es estimulada por la hormona liberadora de gonadotropina y también la leptina, que es otra hormona que puede estimular la secreción de estas células gonadotropas. Veamos ahora las células cromófobas, es el otro 50%, ¿no es cierto? Son pequeñas, de tinción pálida, prácticamente no reaccionan a los colorantes. Tienen poco citoplasma, se las consideran como células inespecíficas o células cromófilas parcialmente degranuladas, o sea que eran secretoras, pero que al perder sus gránulos han vuelto no secretoras. Por la naturaleza cíclica secretora de la adenohipófisis, las células cromófobas son las que producen, en cambio las cromófobas son las células cromófilas degranuladas no secretoras. Existe otro grupo celular que se la conoce con el nombre de las células folículos estrelladas. Es decir, una población grande de células que están en la pars distales o la adenohipófisis, con prolongaciones largas. Es esta célula que vemos acá. Tiene prolongaciones largas que va a unirse con otras por uniones de conexión o conexiones comunicantes, ¿sí? Van uniéndose unas con otras. Su función es de fagocitosis, son células fagocíticas, por un lado. Por otro lado, también proporcionan soporte físico a las células secretoras de la adenohipófisis. Por tanto, estimulan entonces a las cromófilas para que puedan liberar sus hormonas. O pueden actuar también como células madres de regeneración, o sea, para reemplazar a las células cromófilas que se van desgastando y muriendo. Nuevamente volvemos a esta imagen ahora para ver otra vez todas las células basófilas que están aquí. Que están de color ligeramente violeta. Y las blancas, estas que están en forma de cordones, o por aquí en forma individual con sus núcleos visibles, son la otra población, las llamadas células cromófobas. Otra imagen donde vemos principalmente las folículos estrelladas acá. Fíjense bien, aquí tiene prolongación, aquí prolongación larga que se va probablemente con la prolongación de otras células y así van formando también o van reforzando a las células reticulares en la conformación del tejido de soporte de la glándula o de la adenohipófisis. Se ve abundante fibra acá, fibra reticular. Por acá hay otra célula.
La parte intermedia. Dice, se caracteriza por la abundancia de quistes, como se ve acá, que contienen coloides y están recubiertos por células cúbicas, son los quistes de Zadke. En esta imagen inferior podemos ver más claramente, esta es la adenohipófisis, esta es la neurohipófisis, y aquí está en medio la pars intermedia separando ambos lóbulos. Las células presentan cordones celulares basófilos. Estas se encargan de producir la proopiomelanocortina, que produce la corticotropina, que estimula la suprarrenal, la lipotropina B, que produce la lipólisis, la MSH, que estimula las células melanocíticas, y la endorfina, que hemos mencionado que es un analgésico. En humano, produce el factor liberador también de la prolactina. La pars tuberalis, que es esta prolongación hacia el infundíbulum, hacia el tal hipofisario, está ausente en la cara posterior, que sería esta de acá, puesta como un manguito solamente. Está separada por un tejido conjuntivo similar a la lactomeningia del tallo infundibular. A este nivel hay células que forman cordones longitudinales de células basófilas epiteliales, algunas cuboides o cilíndricas, con abundante vascularización. El citoplasma de las células de esta parte presentan gránulos densos, tienen gotitas de lípido y gotitas coloidales intercalados muchas veces con glucógeno, muy similar a lo que se encuentra en la pars intermedia. Algunas otras células contienen gránulos secretorios para producir la hormona folículo estimulante o la hormona luteinizante, la FSH o la LH. Aquí vemos a mayor aumento, entonces claramente acá la pars intermedia, aquí se ven entonces los coloides revestidos por epitelio cúbico, y por otro lado también vemos células en forma de cordones. Acá, por ejemplo, está muy bonita, por acá vemos otros cordones, y abundante tejido reticular, también abundante riego sanguíneo o vasos sanguíneos. Esta corresponde a la neurohipófisis, que ya a poco vamos a describir esto. La neurohipófisis, entonces, también se conoce como una pars nervosa. Dice, en términos descriptivos, no es una glánula endocrina, no es como la adenohipófisis. Dice, representa las terminales distales de los axones de la vía hipotalámico-hipofisaria. O sea, el sitio donde terminan estos axones. Y están apoyadas por células semejantes a la glía, que se conoce como de pituicitos. Entonces, si volvemos a esta imagen, estas células abundantes que vemos acá corresponden a los pituicitos. Y estas prolongaciones de fibras son aquellos axones que estamos mencionando. Existen dos tipos de axones, los que se originan en los núcleos supraópticos del hipotálamo, ¿ya?, que son las que van a producir la vasopresina. Estos núcleos se encuentran acá en el núcleo supraóptico. Los otros que van a transportar la oxitocina, sus cuerpos celulares se encuentran en los núcleos paraventriculares del hipotálamo. La hormona vasopresina, o la ADH, actúa a nivel de los tubos colectores del riñón, ¿sí?, cuyo efecto es el de disminuir el volumen urinario y aumentar la concentración. O sea, a ese nivel se absorbe todo lo que es agua
y entonces la orina se hace más concentrada. En cambio, la oxitocina, que se produce en los cuerpos de las neuronas de los núcleos paraventriculares, actúan sobre el útero, sobre la capa muscular, en el biometrio del útero, durante el parto, produciendo aquellas contracciones potentes para que pueda ser expulsado al feto y de esa manera producirse el nacimiento. Y posteriormente actúa sobre la glándula mamaria, principalmente sobre los conductillos, para ayudar a la expulsión de la leche, estimulando las células mioepiteliales. Estas dos hormonas producidas acá en los núcleos supraópticos paraventriculares descienden por los axones de estas neuronas junto a una neurona, que es la neurofisina 1 y la neurofisina 2. Una vez que llegan a la neurohipófisis, estas se separan. ¿Qué son los cuerpos de Hering que se observan en la neurohipófisis? Y son nada más que los acúmulos de los gránulos secretorios de 10 a 30 nanómetros, limitados por una membrana en las terminales o en la longitud de los axones. Entonces, es las terminales axónicas recubiertas por células que contienen gránulos secretorios y la hormona. Por estímulo nervioso, las hormonas se liberan al espacio perivascular cerca de los capilares fenestrados que se encuentran aquí del plexo capilar. Estas secreciones que están en forma de acúmulos. Ahora, estas distensiones pueden verse de un color azul-negro cuando se utiliza la hematoxilina de alumbre de cromo. Hablemos de los pituicitos, que son aquellas células. Son estas células abundantes, semejantes a las células del tejido nervioso, a los astrocitos, ocupan el 25% de la paz nervosa. Son similares a la neurona, principalmente astrocitos. Estas van a ayudar a mantener, dice, los axones y sus dilataciones. Mediante recubrimiento van a recubrir entonces a los axones que llegan aquí, vemos acá, y a los cuerpos de Hering. Contienen en su citoplasma gotitas de lípido, pueden tener un pigmento que es el hipocromo, tienen filamentos intermedios, presentan prolongaciones citoplasmáticas para poder unirse unas con otras. Estas células, dice, además de de mantener el tejido nervioso, o sea, las fibras nerviosas, también contribuyen con la función trófica de las terminales de los axones, o sea, son las que van a nutrir a las terminaciones de los axones que se encuentran a nivel de la neurohipófisis. Y aquí vemos entonces una imagen de la neurohipófisis. Vemos acá claramente, primero los cuerpos de Hering, que son nada más que aquellos sitios de almacenamiento de la secreción rodeada por células, las fibras o los axones, y las células, que son los que hemos denominado con el nombre de los pituicitos. Estos son los núcleos de los pituicitos. Y para terminar tenemos acá una imagen que lo tienen en el libro, que nos da un resumen de todas las hormonas producidas por la hipófisis. Comencemos por las células acidófilas, que son dos, ¿no es cierto? Una que es la hormona de crecimiento, que va a estimular principalmente el crecimiento de los huesos largos, concomitantemente también va a crecer la musculatura que está inserta en ella. También va a estimular el aumento del tejido adiposo.
La otra hormona es la prolactina, que estimula la glándula mamaria, o sea, el agrandamiento de la glándula mamaria durante el embarazo y la secreción de la leche posterior al nacimiento. Tenemos las basófilas, entre estas la CTH, la hormona estimulante de la corteza adrenal, que va a estimular la corteza de la suprarrenal, la TSH, la estimulante de la glándula tiroides para que produzca las hormonas tiroideas, la FSH, la hormona estimulante de los folículos tiroideos, la ISH, que va a estimular a los testículos, y también la LH, que va a producir la liberación del óvulo, o sea, la ovulación. Y tenemos de la neurohipófisis, la hormona antidiurética que actúa sobre el riñón, absorbiendo principalmente agua y de esa manera concentra la orina, y la oxitocina, que actúa sobre el útero durante el trabajo para producir las contracciones potentes, y posterior al nacimiento también, al igual que la prolactina, actúa también sobre la glándula mamaria, principalmente sobre los conductos, produciendo la contracción de la musculatura lisa de los conductos y de esa manera facilitar la amamantación. Es otro esquema del anterior que hemos visto. Continuamos con la glándula tiroides. Este es motivo de la próxima clase. Aquí vamos a quedar. Y la próxima continuamos con las otras glándulas que nos queda para describir el tejido endocrino. Vamos a dejar de compartir. Y